mi gente, un saludo a todos los que están conectados en este momento. Estamos súper contentos, ya arrancamos esto. Muy contentos, muy emocionados. Toma un momentico, busca su Biblia, busca un bolígrafo, un cuaderno, busca algo que anotar, porque hoy esto va a ser candela. Estamos súper contentos. Y bueno, me gustaría comenzar esta sesión abriendo con una historia. Una de las cosas que siempre me ha encantado hacer es poder escuchar las historias de la gente, ¿no? Creo que cada uno tiene una historia y cada uno tiene una vida. Y siempre he disfrutado ver cómo Dios logra llegar a la vida y la realidad de cada uno de nosotros. Y en uno de esos llegué a una ciudad, nunca se me olvidaría. Llegué a una ciudad y antes hacía como habla con el gringo, y la gente llegaba y me acuerdo en una de esas sentadas, fuimos a un Juan Valdez a sentar a tomar un café y era como un muchacho que realmente recién comenzando en las cosas de Dios, pero era un muchacho que tenía muchas preguntas. Y nunca me olvidaría porque me miró con dolor en los ojos y me hizo esta pregunta. Y me dijo, si Dios es tan bueno, ¿por qué me toca vivir esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué me ha tocado vivir cosas tan duras en mi vida? Esa es la pregunta que la mayoría de nosotros estamos buscando. De hecho, yo creo que tú en tu casa en este momento te estarías haciendo esta misma pregunta. Pasamos por situaciones, vivimos experiencias muchas veces muy difíciles. Venimos de realidades de vida muy duras, a veces cosas que hemos escogido. Muchas veces somos productos de las decisiones de los demás. Y así vivimos cosas que nos dejan sin entender mucho, confundidos y muchas veces preocupados, ¿no? Y esa es la pregunta que la mayoría de nosotros en este momento y en este instante estamos buscando responder. Yo creo en un Dios que quiere responder. Y creo que es su corazón, es su deseo llevarte a tener claridad en este asunto. Yo creo que aquí es donde pues, la mayoría de nosotros comenzamos a equivocarnos. Comenzamos a equivocarnos porque en realidad tenemos un concepto muy equivocado acerca de Dios. Si vamos a la Biblia y nos miramos el primer libro de la Biblia, recuerda como que hemos venido hablando, hay 66 libros en la Biblia, y la Biblia arranca con un libro llamado Génesis. Ese es el primer libro en la Biblia. Y en este libro, cuando vamos al principio de este libro, encontramos una verdad muy clara sobre quién es Dios, y sobre el concepto de su naturaleza y su esencia, y cómo esa naturaleza es distorsionada en la vida de Adán y Eva. Adán y Eva son el primer hombre y mujer. Y muchos conocemos la historia, ¿verdad? Eva viene, ve una manzanita y le agarra la manzanita y dice, ¡hola, Adán! ¡Prueba la manzanita! Y bueno, ya la mayoría de nosotros sabemos cómo termina esta historia. Entonces, y siempre nos reímos de eso, pero hay algo tremendo que pasa aquí. Y una de las primeras cosas que vamos a encontrar acá es cómo la serpiente viene buscando crear confusión al sugerir que Dios no era bueno o que Dios no era amoroso. Los tiempos han cambiado. Hoy en día tenemos TikTok. Hoy en día tenemos muchas cosas diferentes. Las herramientas han cambiado, pero en esencia sigue siendo la misma estrategia. Sigue siendo la misma vuelta.
que el enemigo viene a tu vida, viene a mi vida, usando mis situaciones, usando las diferentes cosas que he vivido, a venir a cuestionar si realmente Dios es bueno y si Dios es amoroso. Hoy queremos responder a eso. Ahí donde tú estás, quisiera que buscas ahí en el internet, en el libro de Génesis, ¿verdad? Tu Biblia a la mano. Quisiera que abres tu Biblia y quiero que visitamos un pasaje aquí. Vamos a mirar Génesis capítulo 3, de versículo 1 al 5. Y ahí donde vamos a encontrar exactamente de lo que estoy hablando. Y esto es fundamental que puedas comenzar a entender, porque todo lo que sucede por bien o por mal en tu vida tiene que ver 100% con la manera como interpretamos este asunto de la bondad de Dios. Y mira lo que dice. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comen de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando comen de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Tremendo esto, porque aquí vemos el enemigo que llega y comienza a cuestionar si realmente Dios es bueno. Comienza a cuestionar si Dios realmente dijo lo que supuestamente dijo. Los tiempos han cambiado, pero sí es la misma estrategia. Entonces, cuando leemos esta historia, vemos que una vez que creyeron estos conceptos, la Biblia dice que pecaron y la vergüenza se convirtió en su maestro. Como resultado, como dice el texto, se esconden, se buscan unos arbolitos y se cubren y se esconden porque eso es lo que hace la vergüenza. Cuando la vergüenza llega a tu vida, la vergüenza siempre te llevaría a esconderte, haciéndote creer que Dios no es amoroso, que Dios no es bueno y que Él no es un Dios de gracia. Y lo que tenemos que entender con esto, a través de este texto, es que todo el plan del enemigo fue llevarlos a cuestionar si Dios realmente era bueno. Por lo tanto, cuando se equivocaron, cuando se metieron la pata, cuando tomaron malas decisiones, en vez de correr y acercarse a Dios, sabiendo que Dios es un Dios bueno, que tiene misericordia para sus hijos, lo que hicieron fue esconderse. Comenzaron a huir, comenzaron a esconder. Y así, literal, la vergüenza se convierte en su maestro. Yo quisiera decir algo ahorita, un principio que yo creo con todo mi corazón que si la puedes aprender a aplicar a tu vida, te puede servir como una arma en tu vida en muchos de los momentos. Y es esto: tan solo podrías acercarte a Dios como tu concepto de Él te lo permite. Voy a volver a decir eso y quiero que escribes esto, porque mucho de lo que estamos viviendo en este momento tiene que ver con esto. Tan solo puedes acercarte, tan solo podrías acercarte a Dios como tu concepto de Él te lo permite. Si en este momento, en tu mente, Dios es uno que condena, Dios es uno que castiga, Dios es enojado, Dios es bravo, Dios es malo, tú solamente vas a poder llegar a acercarte a Dios como ese concepto de Él te lo permite llegar. Mi propósito de esta clase hoy es que tú puedes entender que muchas de las cosas que tienes en la cabeza, muchas de las formas de pensar que quizás has desarrollado a través de los años, realmente es equivocado al lado de lo que dice Dios. Como venimos repitiendo mucho, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no se amolden a este mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente,
Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En otras palabras, hoy por hoy, tu situación, mi situación de vida, si mi vida ha sido formada por dolor, por vergüenza, si he llegado a creer esas mentiras, entonces, ¿qué sucede? Realmente no voy a poder comprobar todo lo bueno que Dios tiene para mí. Déjame decirte, Dios es bueno. Vuelvo a repetirlo, Dios es bueno y tiene cosas buenas para ti. Entonces, me llama la atención en esto que al ver este texto podemos dejar claramente cómo el enemigo va a funcionar y cómo ha trabajado en tu vida y cómo ha trabajado en mi vida y qué es realmente lo que Dios quiere comenzar a hacer en nosotros. Entonces, resumiendo aquí este punto, lo que vemos es que en el jardín, Adán y Eva literalmente fueron mentidos de parte del enemigo sobre quién es Dios. Y la triste historia es que comenzaron a creerlo. Y como lo creyeron, eso lo llevaron a abrazar la vergüenza. Así que la vergüenza se convierte en su maestro. Se escondieron de Dios en vez de buscarlo. Entonces la mayoría de la gente en este momento, me pasaba a mí, ha pasado a todos, pero la mayoría de la gente cree que Dios solamente ve tus faltas. Y como solamente ve tus faltas, lo que Él quiere es condenarte. Escúchame lo que te voy a decir. Si Dios hubiera querido condenar el mundo, Él hubiera enviado un condenador. Pero la Biblia dice que mandó un Salvador porque quería rescatarnos por amor a nosotros. Entonces, este concepto nos genera la idea de que Dios no es bueno, sino malo y solo quiere castigarnos. Déjame hacerte una pregunta. Quisieras que ahí mismo, que puedes responder a esta pregunta en tus notas. ¿Cómo describes tu concepto de Dios en este momento? ¿Crees que Él te ama y te acepta? Tómate un momento para escribir esto. La segunda cosa que me gustaría que conversamos en este punto es que desarrollamos nuestro concepto primario de Dios de nuestros padres. Vemos en Génesis 1 que Dios colocó su imagen sobre Adán y Eva y les ordenó multiplicarse. Entonces el papel principal de los padres es ser el portador de la imagen de Dios en sus hogares. No podemos olvidar eso. Quizás tú eres padre, tienes que entender eso, que el rol principal de nosotros como padres es ser el portador de la imagen de Dios. Y como muchos de nuestros padres tuvieron ese rol, no sabían cómo manejar eso, muchas veces fuimos viviendo cosas difíciles, cosas fuertes, que nuestra imagen acerca de Dios literalmente fue formada de esa manera. Entonces, dado que los padres son la primera imagen que los hijos tienen de Dios, cualquier cosa que hagan hará que se cree el primer concepto acerca de Dios. Quiero hacerte una pregunta, ahí donde tú estás, y quisiera que otra vez anotas eso. ¿Qué crees que hicieron tus padres para afectar positivamente tu concepto de Dios? Tenemos otra pregunta que también quisiera que hagas en este momento. ¿Qué crees que hicieron tus padres para afectar negativamente tu concepto de Dios? Escribe eso. Es muy interesante cuando comenzamos a escribir estas respuestas, porque en estas respuestas comenzamos a encontrar lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. En mi caso particular, papá se fue antes de que yo naciera. Yo siempre creí en un Dios que abandona. De hecho, durante toda mi vida he luchado fuertemente con el rechazo. Ha sido una lucha tan grande en mi vida. Y poder llegar a ver que Dios no abandona. No es en su naturaleza abandonar. Entonces, esto nos lleva como a la siguiente idea, ¿sí? La siguiente idea es: tenemos que permitir que Dios sane nuestra imagen de Él.
Tenemos que permitirlo. Entonces, para poder hacer eso, cuando vamos acercando a Dios y nos damos cuenta, como en esta clase, que Dios es bueno, ¿verdad? Que siempre es bueno, y como siempre es bueno, no importa lo que pasaría en mi vida, por bien o por mal, sé que la bondad de Dios se va a manifestar en una manera u otra. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es cómo hacemos para rechazar ideas, pensamientos, argumentos que realmente están literalmente yendo en la dirección opuesta de lo que Dios dice. Cuando voy y dice Dios es bueno, pero no, mi mamá, yo aprendí que Dios abandona, pero yo veo en la Biblia que Dios dice que aunque tu padre y madre te abandonara, jamás te dejaré. Wow, entro en un choque, porque hoy en este punto tengo que decidir, ¿voy a creer que Dios es bueno o voy a creer que Dios abandona? Entonces lo que hay que hacer en ese momento es rechazar mis ideas para poder abrazar y creer lo que Dios dice. Eso es uno de los principios fundamentales. Es que cuando vamos a la palabra de Dios hay que creer lo que está escrito. Entonces hay que permitir que Dios pueda llegar y comenzar a sanar nuestra imagen de Él. ¿Sí? Me encanta lo que dice primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Dice así: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Aquí estamos identificando un componente del carácter de Dios. Aquí estamos identificando algo sobre la esencia de Dios, de que Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. No de vez en cuando, sino para siempre. Entonces es muy probable que para muchos la vergüenza, el dolor, la culpa, el dolor han formado y creado nuestra imagen de Dios. Para ser sanados, debemos realmente ver a Dios por lo que Él es. Entonces, para eso toca disociar nuestro concepto de Dios de nuestros padres y de cualquier otra figura de autoridad que nos llevó a tener un concepto negativo de Dios. Sí, quizás fue por medio de un tío, quizás por medio de una figura de autoridad en tu vida. Hay chicas aquí que te cuesta ver a Dios porque todos los hombres en tu vida, perdónenme la palabra, pero han sido un desgraciado. Entonces hay que rechazar esa idea que ha formado en mi mente, identificar el componente verdadero de Dios, abrazarlo. Recuerda que Dios es verdad y es verdad absoluto, verdad inmutable que no cambia. Dios, si Él fue bueno ayer, es bueno hoy y será bueno para siempre. Entonces, cuando leemos la Biblia, hay que creer realmente lo que la Biblia dice acerca de Él. Una de las prácticas que yo comencé a aprender a hacer de muy joven en estas cosas, es cuando encontraba una afirmación, una declaración acerca de la bondad de Dios, yo comenzaba a confesarlo en voz alta, comenzaba a leer la Biblia y yo decía, ok, si alaban al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno conmigo y tu amor perdura para siempre. Entonces, eso es una buena práctica que podemos hacer. Entonces, hay que entender esto. Y todo lo que estamos hablando es para llegar a este punto. Quiero decirte, Dios es bueno. La Biblia lo dice, ¿sí? La Biblia dice, todas las cosas obrará para bien para los que aman al Señor. La Biblia no dice que todo estará bien. La Biblia dice todo estará bien a los que pongan su confianza en Dios. Hay que rechazar tantas ideas, tantos pensamientos, tantas mentiras que hemos creído. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué mentiras has creído tú? ¿Qué mentiras culturales has creído? ¿Sí? Dios solamente, por ejemplo, yo tenía el síndrome de Dios como Papá Noel, que Dios solamente da buenos regalos a los niños que se comportan bien. Y cuando veo que Dios es bueno y cuando me comporto bien y cuando me comporto mal, su bondad igual es extendido hacia mi vida. Entonces, Salmos 25:8 lo dice así: el Señor es bueno y hace lo correcto. Tremendo. Salmos 34, versículo 8 dice: prueban y vean que el Señor es bueno.
Dichosos los que en Él se refugian. Aquí estamos otra vez identificando una característica tan increíble acerca de Dios. Y aquí el Señor nos invita, vengan, prueben para que tú veas que realmente yo soy bueno. Yo quiero terminar esta sesión así de esta manera, diciendo, Dios es un Padre misericordioso, amoroso y cariñoso, que te ama a pesar de todos tus problemas. Él te ama a pesar de todas tus heridas. Él te ama a pesar de todos los pecados que pueda haber en tu vida en este momento. Y Él te amará suavemente. Él te amará con todo su amor. Él te sanará si vienes a Él en fe. Hoy tenemos una oportunidad de acercar a lo que realmente Él es. Y hoy quiero invitarte a que te acercas al carácter de Dios, que te acercas a lo que Él es. No lo que tu abuela te dijo, no lo que la cultura te dijo, sino lo que realmente su palabra dice. Y lo que dice su palabra, que Él es bueno, Él es torre fuerte. Podemos correr a Él, podemos inclinarnos a Él. Y no solamente eso, sino la Biblia dice, clámame y yo te responderé. Yo quiero decirte que la bondad de Dios está tocando la puerta de tu vida. Está en el corazón de Dios. El corazón de Dios lata con bondad. Él dice, vengan a mí para que conozcan mi bondad. Mi bondad es para ti, es para tu familia. Entonces, su amor perfecto, cuando llega a nuestra vida, comienza a sanar nuestro corazón. ¿Sana mi corazón de qué? De todas esas ideas falsas acerca de Dios. Quizás a ti te ha tocado vivir lo que me ha tocado vivir a mí. Pero déjame decirte que Dios quiere sanar tu corazón. Dios te ama tal como eres, pero te ama tanto. Te ama demasiado para dejarte como te encontró. Como Dios es bueno, su bondad siempre, siempre, siempre se manifestará a tu vida. Una vez más, quiero decirte, no hay nada roto en tu vida que Dios no pueda arreglar. Acércate hoy a sus brazos, porque lo que tiene para ti hoy es bondad. Que conozcamos su bondad. Déjame decirte que la bondad no solamente es una teoría, no solamente debería quedar con una idea, debería quedar con una experiencia. Y hoy ahí donde tú estás, quisiera orar por ti. Ustedes que están viendo este curso, quiero orar por ti, que Dios te ayude a rechazar todas esas mentiras que has creído. ¿Cómo sabes que algo es una mentira? Porque tú lo vas a la palabra de Dios, tú lleves tu forma de ver la vida, lo lleves a la palabra de Dios y dices, hey, ya va, no hay coherencia entre lo que aquí creo y lo que Dios dice que es. Ahí es donde sabes que es una mentira. Y muchos de ustedes, incluyéndome, hemos sido engañados durante muchos años. La Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Y hoy quiero orar por ti. Padre, te doy gracias. Gracias por cada uno de mis hijos. Gracias por cada una de las personas que están aquí mirando. Señor, tu palabra dice que tú eres bueno. Tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu palabra dice que nos hará descansar en esos pastos verdes, que nos guiará, Señor, a sendas donde las aguas son tranquilas, Señor. Que aunque nos toca pasar por ese valle de sombra de muerte, Señor, que tú estarás a nuestro lado y que tu bondad nos perseguirá todos los días de nuestra vida. Yo te doy gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahí donde tú estás, te vas a dar cuenta donde el video se ha subido, que tienes la opción de hacer una pregunta. Quiero recomendarte, puedes hacernos una pregunta. Si tienes una pregunta acerca de tu vida, de algo que te has vivido, quizás estás luchando con eso en este momento. Solo recuerda esto. Tú solamente puedes acercarte a Dios como tu concepto de Él te permite llegar. Quiero recomendarte esto.
Aquí van a ver versículos, van a ver diferentes tareas que pueden hacer. Aprovechen de hacerlas. Y si tienen una pregunta, por favor, háganos llegar una de estas preguntas. Sabemos que lo mejor está por venir. Dios es bueno.